tenemos aquí en el estudio y le doy la bienvenida, muchas gracias, al doctor Giorgio Frangiuti, presidente de la Fundación Medical Impact, que es dedicado a la atención médica humanitaria. ¿Cómo estás, Giorgio? Muy bien, muchísimas gracias y gracias a tu audiencia por este espacio. Al contrario, me recordabas que hicimos algo, ¿no? A ver, sí, durante el inicio de la pandemia de COVID-19 estuve en tu programa por parte del Día de las Madres, cuando trabajaba de jefe de bioseguridad. Es correcto, es correcto. Mira, oye, y ahora con este tema, que la verdad es que sí nos ha alarmado mucho y la información ha sido muy cambiante en el sentido de cómo se contagia, qué es, cuáles son los síntomas y cuáles son las consecuencias. Cuéntanos un poco de esto, claro, Franco. Creo que el peligro más grande ahorita es las fake news y la desinformación, que corre más rápido que cualquier virus allá afuera, ¿no? Entonces una cosa que yo les aplaudo es abrir estos espacios para que expertos puedan compartir puntos de información prioritaria. Esta infección, para empezar, no es tan peligrosa como COVID-19 o como eran otras emergencias de salud pública. Al día de hoy van 5 o 6 muertes en el mundo de los 24,000 casos detectados. Entonces tenemos una mortalidad muy pequeña. Okay. ¿Por qué se declara como emergencia de salud pública? Porque hay 24,000 casos en más de 75 países. Ok, está muy disperso. Okay. Principalmente en países de renta alta, como Inglaterra, como España, y en una comunidad muy en particular, que son hombres que tienen sexo con hombres. Esto no significa que es una enfermedad de transmisión. O sea, sí se puede llegar por transmisión sexual, pero me refiero de una comunidad. De una comunidad. Entonces hay que enfatizar mucho en este mensaje que no se trata de estigma y discriminación en contra de la comunidad LGBT, ¿no? Esta es una enfermedad que nos puede dar a todos, pero lamentablemente en esta particular emergencia se distribuyó en una gran mayoría a hombres que tienen sexo con hombres. ¿Qué es lo que sucede? Exacto. 90% de estas personas se les va solita la infección. Esto quiere decir que solo el 10% llega a complicarse. Y esto puede llegar a ser desde muchas lesiones en la piel, neumonía, sepsis o hasta encefalitis, que en el presente brote no ha habido ningún caso, pero se ha reportado encefalitis en previos casos. Este no es un virus nuevo, también cabe mencionarlo. Se fue descubierto hace 50, 70 años, hemos tenido muchos brotes, el último fue en el 2003, y del 2010 al 2019 ya se habían reportado 20,000 casos en el mundo, principalmente en República Democrática del Congo. Entonces, no se alarmen. Es un tema que ya conocemos con tiempo atrás y que el tema es la prevención. Entonces, ¿qué pasó ahora? ¿Qué pasó Si ahora? ya existía, ¿qué fue lo que pasó? Migró. En general, estos casos se presentan en República Democrática del Congo y otros países de África subsahariana. A veces hay personas que tienen contacto con otras personas o animales infectados en estos países, regresan a sus países de origen y ahí se disemina la enfermedad, ¿no? Entonces eso es lo que sucedió, una enfermedad en un aeropuerto y se esparció por todos lados. Pero no significa que sea un peligro fuerte, más bien el gran peligro es la desinformación y la discriminación que está surgiendo por esto, que es una enfermedad de gays, crímenes de odio. Comenzó, ¿no? Transmisión sexual entre las la comunicación de los gobiernos, en muchos sentidos, en muchos casos ha sido así. El gobierno de Jalisco, ¿te acuerdas cómo? Pues fue súper claro y dijo, en el club de playa Mantamar, en donde, no, la comunicación ha ido para allá, pero muchas voces LGBT han estado también ya hablando y diciendo, sí está siendo un problema en la comunidad y esto hay que hacer, y eso ayuda muchísimo a toda la comunidad, ¿no? Se puede transmitir por comer carne infectada, por superficies contaminadas, contacto físico, boca a boca, boca a piel, piel a piel. Esto no significa que sea atribuible a una sola población. Incluso, ¿no? La ropa. Exacto. ¿Probarte ropa en una tienda, por ejemplo? Sí, podría ser. ¿Sí? Usar toallas compartidas o dormir en la misma cama de una persona que ya tiene lesiones. No es contagiosa cuando tú no tienes lesiones. Empieza una fase de incubación donde no pasa nada.
unos 5 o 4 días de fase febril, mucha fiebre, dolor articular y unos ganglios que se pueden inflamar en el cuello, subescapulares y inguinales. Y después de esto empiezan a salir las famosísimas costritas, ¿no? Las pustulitas. Estas pueden durar hasta 14 días. Durante ese periodo es cuando contagio. Okay. Ese periodo es cuando yo me aíslo de manera preventiva. Habrán escuchado el caso reciente de España. Un chico en el metro en España que estaba ahí, que toma una foto. Y dice, esta es una enfermedad de gays. No, el doctor fue el que confrontó a esta persona y le dijo, oye, es que eres contagioso. Y él, no, porque no soy gay. Entonces, por eso hago el hincapié y la pierna llena. Claramente tienes la enfermedad. Claramente eres una fuente de contagio. Pero ahí estás afuera y la discriminación que tú generas y que genera la desinformación es lo que ahora esparce la enfermedad, Sin duda, claro. Sí, claro. Lo habíamos platicado en algún momento que estábamos como cegándonos y lo mismo que sucedió en su momento con el VIH, ¿no? Es de gays, es de gays, es de gays y no tiene nada que ver. Y tampoco estás exento. Exacto, tampoco estás exento. Ahora, estos son los síntomas y esto es lo que lo puede causar y lo puede contagiar. Y hablabas un poco de las consecuencias. Yo no sé, Franco, si pudiéramos un poco, Giorgio, perdón, abundar en esto, porque hay mucha alarma. Producto y consecuencia quizá de, como dices tú, las fake news y toda la mala información y etcétera, etcétera. ¿Cuáles pudieran ser las consecuencias? Depende a quién le dé. ¿Por qué tanta alarma, no? Hay grupos de riesgo. Hay 3 en principales. Es correcto. Niños, niñas y adolescentes, personas gestantes, mujeres embarazadas y personas inmunocomprometidas. Aquí también pega la comunidad LGBT con respecto a la presencia de VIH-Sida. VIH-Sida puede comprometer las defensas del cuerpo y esto puede incrementar el riesgo de presentar una enfermedad grave, ¿no? Entonces, por eso se está lanzando este llamado de acción con estas personas afectadas, porque en una proporción tienen también mayor riesgo de padecer la enfermedad. Por su sistema inmune. Debilitado. Exacto. Claro. Y doctor, entonces, ya se sabe. Tú decías que era muy pequeño el número de fallecimientos. ¿Se sabe la razón de esos fallecimientos? ¿Fue en exclusiva por la enfermedad o se combinó con alguna otra enfermedad o algún otro virus que podían haber tenido? En general son por comorbilidades de inmunosupresión como VIH-Sida, pero están muy en estudio. Esta 6ª persona murió esta semana en Perú, entonces mucha de esa información todavía no la liberan, ¿no? Entonces no hay estadística suficiente de 6 personas para enterarme yo un patrón, ¿no? Y eso es bueno y malo, porque afortunadamente la cepa que entró a nuestro continente es muy débil. Hay 2, hay África Central y África de Occidente, ¿no? África Central está reportada con una mortalidad de 10%. Y África del Occidente está reportada con 1 a 3% de mortalidad. Oye, pero 10% es altísimo. Es alto. Es más alto que COVID-19. No, sin duda. Y lo que ha causado. Y lo que ha causado. Y no fue la que entró. Entonces, de por sí reportada esta mortalidad de 1 a 3% no es la de la actual emergencia. Es la que se ha reportado en los últimos 70, 50 años de su descubrimiento. Ya. Es un llamado a la acción de la lucha contra la discriminación en esta población. Más que nada, fíjate. Más que nada. Esa lastima más, esa mata más gente. ¿No? Sí, correcto. Los crímenes de odio se disparan y han muerto muchas más personas por estos crímenes de odio y este estigma, exilio, que por la misma viruela símica. Claro. Estamos como al principio del COVID, no sé si se acuerdan que la gente le echaba cloro a los doctores, a las enfermeras. Horrible. Que era algo horrible y eso es un poco lo que está pasando. Se están tardando otra vez en las vacunas porque Gatell dijo apenas que están analizando si van a haber vacunas para la viruela símica o no. Pero ya existe. Sí. Pero no las tenemos. Se hicieron, pero para la viruela que nosotros conocimos y casualmente le pega a la viruela símica en un 85% nos protege.
hay 2 opciones que tienen aprobación por la FDA, que es Jinios y AMAC 2000. Súper. AMAC 2000 es para trabajadores de la salud como yo, que estamos presentes con el caso y que probablemente nos vaya a dar en cierto momento por tratar a esas personas. O B, a los grupos de riesgo que les comenté. Los comprometidos. Exacto. Okay. La OMS no recomienda la vacunación a toda la población, solamente a la población de riesgo y trabajadores de la salud. También hay una razón por eso. Así como el agua, el café, la coca, todo en esta vida tiene riesgos y efectos. Nada es inocuo. Esta vacuna en particular tiene ciertos pequeños riesgos, pero sí hay. Hay una muerte por cada millón, hay complicaciones en 4 a 22 casos por cada millón de aplicaciones, por lo cual si yo vacuno a 7 billones de personas, van a haber bastantes personas afectadas por esto. Y contra las 6 muertes, muy probablemente crezca más en la balanza riesgo-beneficio esta posibilidad de la afectación post-vacuna que por la misma enfermedad. Por eso solo nos estamos yendo contra casos muy específicos. Y por eso Gatell y el gobierno están considerando la compra o no. Ni siquiera sabemos. 91 casos no es una gran Doctor, ¿y de superar la enfermedad uno puede recontagiarse o ya no? Sí, puedes recontagiarte, pero está todavía muy en estudio el tiempo de evolución de la inmunidad. La gente está preguntando sobre el tema de las superficies, que si se puede utilizar, no sé, Lysol o desinfectantes para el tema de la ropa, las superficies, todo ese rollo. OMS sugiere cloro a 1000 partes por millón, es decir, sería un salto dar una recomendación en vivo, pero al menos cloro a 1000 partes por millón es tal cual la recomendación. Hipoclorito de sodio. No. En todo caso sería lo del cloro. Esa es la que viene en la guía de la OMS. Y bueno, pues seguir cuidándonos como nos hemos cubrebocas, cuidando con la pandemia. Sigue la recomendación, ¿no? Es correcto. Otra forma de contagiarlo es por gotículas y por vía respiratoria, entonces el uso de cubrebocas persiste, pero eso ya nos lo sabemos todos. Pero ya se andaba olvidando y están muy hartos. Aquí preguntan, si cae, una gota de saliva a tu piel, ¿te puedes contagiar o no? No es un sí o un no, es un semáforo de riesgo. Entonces, ¿incrementa la posibilidad de infectarme? Sí. Pero es un pequeño riesgo. Pasaba en VIH a la hora de que se trabajaba con jeringas o con contacto de sangre contaminada. Existe un riesgo, 1 en 1000, de contagiarme, pero ante el riesgo, ahí es cuando te vacunas. Oye, doctor, inmediatamente. Y nada más, en esta cuestión que estabas hablando de justamente lo de viruela, se hablaba también de que para personas, y saber si es real o no, de 50 años en adelante no tendrían ese riesgo, justo por lo que habías comentado de que la viruela, esa que se puso la última ocasión en 72, cuando fue erradicada, que entonces esas personas no tendrían ese problema de contagio con esta viruela símica. Menor. Es 85% protectora, pero te queda un 15%. Pero no es poco. Es muchísimo, es muchísimo. Eficaz. Como bien dices, en los 70, en el 1970, la OMS declara erradicada, y en los últimos esfuerzos de vacunación de México son en 1968. Entonces, las personas que hayan adquirido esta vacunación previo a esto, sí tienen cierto fuerte grado de inmunidad en contra de la enfermedad. Ahora, la gente dice, sospecho que tengo. ¿Dónde me hago la prueba? ¿A dónde vas a hacerte una prueba? Los hospitales toman así como la PCR de COVID. ¿Ya cualquier hospital? No, ahorita Adela comentaba del INDRE. Entonces yo tomo una muestra de la lesión, de la costrita, y esa en los hospitales de primer, segundo nivel la envían al INDRE. En el INDRE se corre la PCR, y a través de eso se desarrolla el diagnóstico. Igual que comenzamos con el COVID. Solo igualito. Solo el INDRE. Igualito. Y tardadísimo. En ébola era lo mismo. Hasta los casos que hubo sospechosos, solamente el INDRE podía realizar esas pruebas. Ya si creciera, se arman
kits específicos de diagnóstico que se pueden enviar al resto de los laboratorios. Oye, ¿y es tardado el resultado? Como unas 24 horas. O sea, igual que al principio. Igual que al una principio. PCR para viruela símica y para todas las demás enfermedades tarda Y lo que mismo. ningún otro hospital tenía permiso para hacer las pruebas en un principio y parecían delincuentes. En ese entonces fue una mala estrategia. Muy, ¿no? Muy mala estrategia. La OMS Dice, siempre si dijo veo a alguien infectado en la pruebas. calle, ¿qué se puede hacer? Alejarse. Exacto, No, porque tampoco hay alejarse. que caer en estigma. Exactamente. Sí, protegerse. Ahora, si ves a alguien es porque ya está demasiado evidente, Es correcto. ¿no? El brote. Y por lo tanto esa gente sí tiene que estar acuarentenada, ¿no? Es correcto. Tanto el Código Penal de la Ciudad de México como el federal sí denotan un artículo, en particular en caso de yo tener una enfermedad infectocontagiosa y deliberadamente contagiar a otros, sí impone una carga penal. Okay. Entonces eso sí puede ser denunciable, que fue por ejemplo lo que pasó con Gatell en ese entonces cuando salió positivo a la calle. La denuncia fue bajo ese artículo. Ya. Entonces la misma situación puede suceder en esta instancia, pero lo mejor sería asumir que la persona no sabe o que es cuestión de mala información, que a veces pues somos víctimas más que cayendo en ser malas personas, somos víctimas de no estar informados. Sí, de ignorar. Claro, Sí. claro. Vete a checar y la persona Ahora, capaz que le cae la lento. gente está diciendo, pues no hay vacunas para el tétanos, no hay vacunas para el sarampión, no hay vacunas. Si es la misma vacuna para la viruela, ¿por qué no tendría que haber vacunas en México? Quiero tocar otro tema muy difícil para nuestro país actualmente. Ese comentario es el más importante de todos, porque se dejó de vacunar para muchas enfermedades. Por ejemplo, tuberculosis, teníamos la mejor cobertura. Pero es que la vacunación en México era... Ejemplo, se decía. 97% teníamos hasta el 2018. Y del 2019, incluso antes de la pandemia, porque tampoco es excusa la pandemia, antes de la pandemia disminuyó un 28%. O sea, 1 de cada 4 niños en México tenían la gloria y el privilegio de ser vacunados cuando es su derecho. Cayó la SRP, la triple viral, cayó la DPT, cayó hasta tétanos, cayó neumococo. En influenza el año pasado era bien difícil encontrarlo. Entonces el gobierno o las entidades encargadas de realizar estas búsquedas tienen evidencia con COVID suficiente para saber que las vacunas funcionan. O sea, tus hospitales ya no están llenos, tu gente ya no se está muriendo. Estaban erradicadas. La vacuna esta quinta ola hubiera sido, terrible sin las vacunas. Sin las vacunas regresamos a la Edad Media. Sí. Entonces, las vacunas funcionan. Y si nosotros estamos en posición de liderazgo y no tomamos acciones para la vacunación, estamos poniendo en peligro a toda la población. Sin duda, sin duda. Pues qué bueno que vienes a aclararlo. No hay que alarmarse, todo lo contrario, no hay que estigmatizar absolutamente nadie. Esto es una enfermedad que nos puede dar a todos y que pues se puede controlar. Hay medicamentos, ¿no? Sí hay medicamentos, ¿no? Es correcto, está Cidofovir. ¿Cómo se maneja? Se maneja... Hay algunos antirretrovirales y están aprobados, pero para viruela, no para viruela símica, y actualmente están en estudio. Acuérdense con COVID que al principio había gente que de manera mal informada se automedicaba hidroxicloroquina, acitromicina. ¿Se agotó? Se agotó y la gente con locos era o artritis ivermectina. Se metían todo a la más mínima brecha de desinformación. Empezando por Trump. Que tome su cloro. Su hidroxicloroquina y el dióxido de cloro. Luego Macron con el ibuprofeno. Los líderes de opinión político no son científicos. Exacto. Y hay que quitar más política de la ciencia y poner más ciencia en la política. Claro. Eso es importantísimo tomar en cuenta. Aunque pasa hasta en las mejores familias. Entonces, pero no somos las mejores familias. Ahí sí ves salud.
salud no es ni en las mejores familias. Sí. O sea. Entonces, creo que es importante conocer que estos medicamentos aún están en estudio. Y eso va también para la audiencia. Aún están en estudio. Cidofovir, brisidofovir, tecovirimat. Estas 3 antivirales pueden tener efectos benéficos para la enfermedad. Pero hay que consultar al médico. Fase 1, fase 2. Y hay que consultar al médico. Sí, claro. ¿No? Ante pues el menor síntoma. Claro. ¿Se puede confundir los síntomas con COVID, por ejemplo, o con alguna otra enfermedad? Esa es una muy buena pregunta. Los diagnósticos diferenciales, el más importante es varicela. Okay. Varicela se parece mucho, tiene su periodo febril también, tiene su periodo prodrómico también, tiene las apariciones en todo el cuerpo, pero esta es centrífuga, esta aparece más en los brazos, en los pies, en la cara, y mientras que esta varicela es centrípeta, empieza y sigue en el centro del cuerpo. La segunda es que en viruela versus varicela, en varicela salen todas las lesiones. Máculas, que no las toco, pápulas, que sí las toco, vesículas, que son umbilicadas, o cupuliformes, las costras, etcétera. Todo sale al mismo tiempo. Y en la viruela del mono es en orden, ¿no? Primero es la mácula, luego la pápula, luego la vesícula, luego la pústula, luego la costra y te curas. Ay, ¿cuántos? O sea, no hay manera de evitar la pústula. Es lo que yo quería preguntar. No. Como si en etapa temprana ya te haces la prueba, de todos modos va a salir. Te va a salir y con tus factores de riesgo incrementa la cantidad. Entonces hay 4 formas de verlo: la leve, moderada, severa y muy severa, y esto responde a cuántas lesiones tienes en tu cuerpo. ¿No? Si 0 a 25, 25 a 99, 99 a 250, del inmunocompromiso y de estos adicionales factores de riesgo. Okay. Yeah. O sea, puede haber gente que le salga poquitito. De hecho, tener muchísimas es un obvio factor de que se va a complicar la enfermedad. Okay. Bueno, pues hay que estar atentos, ¿no? Hay que estar atentos, claro. Pero pues no hay alarma. No hay alarma, han sido muy pocos casos. En México hay pocos casos, ni un solo fallecimiento. 5, 6 con el de Perú, en todo el mundo fallecimientos por la viruela símica. Así es que muchas gracias, Giorgio. Gracias a como ti, siempre. Adele. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias. Estamos en contacto. Traes un macabrón de la reinita. Sí, ¿no? Es que sí se puso macabrón eso, la verdad. A ver, ¿lo ponemos? Sí. Bueno, la reina del Pacífico decidió